Hola, ¿qué tal? Dios te los bendiga grandemente. Vamos a hablar hoy de un tema supremamente importante y lo he titulado ¿Por qué debemos ser salvos? ¿Por qué debemos ser salvos? Vamos a ir a la palabra de Dios, a Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29 que dice de la siguiente manera. Vamos a mirar dos versiones. Vamos a mirar la Reina Valera y vamos a mirar la TLA, la nueva traducción del lenguaje actual, para que podamos entender bien el texto y el contexto. Entonces, dice así, la Reina Valera, Eclesiastés 7, capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vamos a leer ahorita en la TLA, la nueva traducción del lenguaje actual, Eclesiastés 7:29. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Me encanta esta versión como lo menciona de clarito el texto, para que podamos entender por qué debemos ser salvos. Vamos a irnos a Romanos 5:19. Romanos 5:19. Ojalá que podamos ir siguiendo el recorrido de la lectura de los textos, o que ustedes vuelvan y repitan el video y lo vayan buscando y vayan tomando apuntes. Romanos 5:19, que dice de la siguiente manera. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Ahí vamos entendiendo desde el principio por qué debemos preocuparnos por la salvación, por qué debemos ser salvos. Vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23 en el mismo libro. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros fuimos constituidos pecadores. Todos pecamos y por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por ende, todos necesitamos de la gracia para ser salvos. Todos necesitamos ir a los brazos de Jesús, pedir perdón y convertirnos, empezar una vida nueva para poder ser salvos, para poder tener esa posibilidad de estar en el reino con Jesucristo. Entonces vamos a Romanos 5:12 para que acabemos de entender lo que Dios nos quiere mostrar hoy acá. Romanos 5:12. Y dice de la siguiente forma. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? O sea que acá vuelve y nos muestra la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Pero no es la muerte física, es la muerte eterna. Es un tema netamente espiritual del que Dios nos está hablando acá. La muerte del pecado la paga del pecado, perdón, es la muerte. Entonces, acá vamos a entender por qué necesitamos ser salvos y por qué necesitamos una vida nueva y por qué necesitamos el perdón y por qué es tan importante trabajar por esa vida eterna. Vamos a leer en Gálatas 5, 19 al 21. Y nos dice la palabra de Dios así. Porque manifiestas son las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, mire que acá estamos hablando, les recuerdo el tema, y es por qué debemos ser salvos. Y yo creo que Gálatas acá nos muestra, en el capítulo 5, el versículo del 19 al 21, nos muestra por qué nosotros debemos ser salvos. Porque nosotros andamos en cualquiera de estas, de este pecado, de esta serie de pecados que acabamos de mencionar o que acaba de mencionar la palabra de Dios. Estamos infringiendo la ley, estamos infringiendo los parámetros divinos. Entonces debemos entender por qué debemos ser salvos, por qué debemos ir a los brazos de Jesús, pedir perdón y empezar una vida nueva. Entonces yo creo que ya es claro el por qué debemos ser salvos. Ahora vamos a mirar los pasos que hay o los pasos que podemos desarrollar de manera consecuente para que podamos llegar a la medida que Cristo quiere que tengamos para que podamos ser salvos. Entonces, primer paso es oír la palabra de Dios. El primer paso es que nos preocupemos por empezar a leer la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a Lucas 11:28. Lucas 11:28. San Lucas 11:28, que nos dice de esta manera. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Repito, y dijo Jesucristo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Después de que podamos entender este paso, vamos a pasar al paso 2, que se llama creer. ¿Sí? El paso 2 es creer, y vamos por medio de la palabra para que vayamos entendiendo. En Marcos del 1 al 15, Marcos, capítulo 1, versículo 15. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y dice de la siguiente manera, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y cree en el Evangelio. En ese mismo libro vamos a leer el capítulo 16, versículo 16. Y dice de la siguiente manera, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hay veces, mire, que cuando nosotros nos hablan de la palabra de Dios, nos hablan del Evangelio, personas que ya tienen un conocimiento o que ya han tenido una experiencia importante con Jesús, que ya llevan un recorrido enseñando la palabra, nos muestran lo que debemos ser, lo que debemos hacer para ser salvos, y nosotros hay veces lo rechazamos porque decimos, esta gente nos condena, esta gente mantiene condenando, se creen perfectos, y no es eso, es que predicamos lo que dice la palabra. Sí, la palabra es muy clara, por eso ustedes los invito a que vayan al texto bíblico, que no le crean al hombre, vayan al texto bíblico y lo identifiquen, lo lean por su propia cuenta y puedan entender que realmente esto son ordenanzas de Jesucristo, lo que Jesús requiere de nosotros para que nosotros podamos acceder a esa salvación tan grande, a ese regalo precioso que Él nos quiere entregar, para que tengamos una vida nueva. Entonces vamos al paso 3, que es obedecer, y para eso vamos a utilizar el libro de Hechos, donde está el capítulo 2, el versículo 38 al 42. Hechos 2, 38 al 42. Entonces vamos allá. Hechos 2, Hechos 2, 42. 38 al 42. Bueno, entonces vamos allá. Dice así, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Estamos hablando del tercer paso, que es obedecer.
Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Vamos a seguir leyendo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces miren la palabra de Dios como es de claro, chicos y chicas. Ya sabemos, estamos hablando de los pasos para la salvación. ¿Por qué debemos ser salvos? Y los pasos que debemos seguir para poder tener acceso a este regalo que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Entonces vamos a al paso 4, que es vivir la palabra. Y para eso vamos a ir a Hechos, el capítulo 2, Hechos 2:42, que lo acabamos de leer. Hechos 2:42, pero lo vamos a leer de nuevo porque tiene mucho que ver con el paso 4, que es vivir en la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, después de que nosotros ya empezamos a llevar consecuentemente estos pasos, el paso 1, el paso 2, el paso 3, entonces, ¿qué es obedecer? Donde nos hablan Hechos 2:38, pasamos a vivir en sí lo que es el paso 4, a vivir el Evangelio, a vivir la palabra, perseverar en la doctrina, perseverar en lo que Dios ya nos entregó una vez hayamos entendido, en la comunión unos con otros, en testificar, en dar ejemplo, en seguir las pisadas de Jesucristo, en seguir conectado en oración con Dios, en practicar los hábitos nuevos que debemos incorporar en nuestra vida para crecer, para que nuestra vida vaya de aumento en aumento, como dice la palabra, a nivel espiritual. El paso 5, que es perseverar. Y vamos a leer en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. 12:14. Y dice así: seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vuelvo y lo repito: seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, vamos a leer, Hebreos 12:14 nos manifiesta, os voy a explicar un poco allí porque nos manifiesta es cómo podemos nosotros continuar una vez ya hayamos empezado el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4, que es vivir en la palabra. Creo que tienen mucho que ver los dos pasos, los dos últimos pasos, el 4 y el 5, que es perseverar, ¿sí? Vivir y perseverar, vivir en la palabra y perseverar. Entonces, perseverar, ¿cómo perseveramos? Dando fruto, chicos. Hay que dar fruto. ¿Cómo damos el fruto? No lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a cambiar, cuando nosotros empezamos a adoptar hábitos nuevos en nuestra vida, hábitos responsables, saludables para nuestra vida espiritual, empieza a haber un crecimiento en nosotros. Vamos a empezar a hablar diferente, vamos a transmitir algo diferente hacia los demás, vamos a empezar a comunicarnos inclusive con nuestras familias, nuestros amigos de manera diferente. Ya no vamos a participar de cosas que sabemos que no son avaladas por Dios y que nos contaminan. Y vamos a empezar a cuidar nuestro cuerpo, vamos a empezar a
a cuidarnos para Dios. Vamos a empezar a seguir las pisadas de Jesucristo, a preocuparnos más por un crecimiento espiritual, a leer más la palabra, a arrodillarnos más, a estar más en oración y a congregarnos más donde quiera que te congregues, a compartir más con las personas que me puedan ayudar a seguir creciendo espiritualmente. Entonces, esto es muy bonito porque esto hace también que una sociedad cambie, porque tú también vas a poder aportar a que se genere un cambio en determinada familia, en determinada persona, y que se lleven frutos como Jesucristo quiere que suceda en cada uno de nosotros. Entonces, eso era lo que yo les quería contar, muchachos, de lo que quería que habláramos hoy. Ojalá lo pongamos en práctica y que no se vaya como agua entre los dedos, ¿sí? Que nosotros, cada que escuchemos el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, pues lo podamos llevar a nuestras vidas y empezar a sembrar en nosotros mismos y en los demás lo que Jesucristo quiere de nosotros, que es llevar el Evangelio a toda criatura. Entonces, esto es con todo el cariño, ojalá que lo compartamos con otros y sé que va a ser de muchísima bendición si lo ponemos en práctica. Un abrazo y los bendiga.